Vamos a tener la breve meditación de esta mañana de este texto. Seguir animando nuestros corazones a adorar a nuestro Santísimo Dios, hermanos. Continuamos con esta sección de este primer libro de Reyes. Por cierto, podemos encontrar mucho más detalles en el segundo libro de Crónicas acerca de la consagración del templo de Dios. Ustedes recordarán que en el capítulo 8, Salomón se ha humillado y ha buscado el favor de Dios. Él ha suplicado que la gracia especial de Jehová sea manifestada en este lugar que él había construido. Y hermanos, no es que el templo por sí mismo tuviera un valor especial, ¿verdad? Tenía un esplendor de construcción, ¿verdad? Había muchas cosas demasiado hermosas en este templo, pero sin la gracia especial de Dios no iba a ser sino una construcción más admirable, que tarde que temprano iba a ser consumida. Y ahora, en este capítulo 9, continuamos con esta consagración. De hecho, nuestro capítulo 9, de manera general, pudiera ser dividido en dos, pero es más fácil si lo vemos en tres diferentes aspectos. Digo en dos porque en los primeros versos, hasta el verso 9, nosotros encontramos la respuesta a la oración que Salomón hizo a Dios. Después del verso 10 en adelante, encontramos algunos detalles con respecto de la construcción del templo. Pero pudiera ser mejor dividido esta segunda parte con unos aspectos que son peculiares. Por ejemplo, del versículo 10 al versículo 13, encontramos la gratitud que hay en el corazón de Salomón para Hiram, el rey amigo de su padre David. Y en el versículo 14 al versículo 28, encontramos algunos detalles sobre la edificación. Ustedes recordarán que en el capítulo anterior yo les mencionaba es probable que Salomón, tal como el ejemplo de su padre, no quiso gastar el oro que le había dejado a Salomón. Él entendía el valor de la adoración a Dios. Es muy probable, aunque no nos lo dice con claridad, por todo lo que vamos a ver a partir del verso 10 en adelante, que Salomón se encargó de obtener todos los recursos necesarios y que por eso vemos en el capítulo 8 que fueron almacenados todos los tesoros que David había guardado. Así que vamos de manera muy rápida a repasar este texto que hemos leído. ¿Qué es lo que encontramos para después tener una meditación y mirar a Cristo en este texto? Bueno, del versículo 1 al versículo 9, como les había comentado, el Señor responde a la oración de Salomón. La casa y el palacio han sido construidas. Salomón ha orado. Y dice el verso 1, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Ustedes recordarán en el capítulo 7 que yo les decía que Reina Valera no nos ayuda a entender la construcción que está haciendo Salomón, porque toma un tiempo de alrededor de 7 años para el templo y 13 años no para otras edificaciones, sino para lo que es llamado aquí la casa real o el palacio de Salomón. Y la recapitulación del capítulo anterior nos dice que después de que esto sucede, Salomón ora, y entonces aquí vemos en el verso 2 que dice: Jehová se apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Es decir, que Dios responde a Salomón como lo hizo en la primera ocasión cuando se le apareció por medio de una visión en un sueño, tal como lo hizo en Gabaón, para responderle. Y nos hace memoria de la primera vez que el Señor se presenta con Salomón en el capítulo 3 del primer libro de Reyes. Y encontramos en esta respuesta que Dios establece los términos de su bendición para su pueblo. Es decir, he escuchado tu oración, Salomón.
pero estos son mis términos. Encontramos que habla acerca de la obediencia para la bendición sobre el pueblo de Israel. Pero también ellos son advertidos con respecto a la desobediencia. Si ustedes desobedecen, le dice el Señor, entonces vendrán las maldiciones sobre ustedes. Y este templo que ustedes admiran, que se tiene en gran estima, como lo dice la Biblia, quedará siendo simplemente polvo. Esa es la respuesta que le da el Señor a Salomón, que es respuesta a la consagración del templo que Salomón había construido para el Señor. Y después del versículo 10 al versículo 13, encontramos esta peculiar forma de gratitud de Salomón. Salomón retribuye a Hiram con 20 ciudades que se encuentran a un lado de Galilea. Y puede ser un poco confuso porque pareciera ser que las ciudades tienen algo de desagrado. Pero el texto no nos dice mucho. Solo nos dice que aconteció al cabo de 20 años cuando Salomón ya había edificado las 2 casas y la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram de Tiro había traído a Salomón madera de cedro, de ciprés y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Pero nos dice que cuando Hiram salió a verlas, no le agradó. Ahora, hermanos, aquí tenemos que entender esta pequeña sección para no malinterpretar. Es que Salomón está dando tierras que no le gustan. No es que Salomón dice, ahora tú ya me has dado todo lo que habías prometido a mi padre, pues ahora confórmate con estas tierras. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el versículo 14 con el que cierra esta sección, ya había recibido Hiram de parte de Salomón una gran cantidad de oro. Es decir, ustedes ven el tiempo, dice, Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. El verbo que estamos viendo en el versículo 14 nos deja ver que el tributo ya había sido dado entre Hiram y Salomón. No obstante, Salomón como rey está queriendo dar un tributo adicional. Ahora, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando aquí. A Hiram no le agrada, pero si nosotros aprendemos un poco de lo que geográficamente está recibiendo, la tierra de Galilea, estas ciudades que están a un costado eran ricas en cultivo, eran ricas para el cultivo. Pero el reino de Hiram no era un reino que principalmente fuera agricultor, sino era un reino que principalmente era comerciante. Entonces, es probable, aunque no podemos concluirlo a ciencia cierta, que estas tierras son llamadas no agradables o Kabul, porque simplemente no eran conforme a lo que Hiram hubiera preferido para seguir su reino en cuestión de su comercio. Pero no pensemos que Salomón está dando algo con menosprecio, diciendo, bueno, te daré esto, al cabo ya no tengo nada más. Porque es evidente que Salomón ya había retribuido a Hiram y que estas tierras son adicionales. ¿Por qué no le agradan o son llamadas Kabul por Hiram? No lo sabemos. Pero ciertamente son tierras que fueron dadas con una buena intención por un noble rey, como decía un autor. Finalmente llegamos a los últimos detalles sobre la edificación a partir del verso 14. Quiero que se den cuenta que a partir del verso 14 hasta el verso 28 encontramos detalles de dónde obtuvo su riqueza Salomón para construir el templo y el palacio. Número 1, recibió 4,000 kilos de oro por medio de Hiram en el versículo 14. Pero también nos habla de este trabajo forzado en el versículo 15. Salomón impuso un trabajo forzado, aunque si ustedes se dan cuenta por lo que esta mañana leímos, este trabajo forzado no era para el pueblo de Israel. Reina Valera dice leva.
una palabra que ni siquiera ya es común en nuestros días, y que algunos solamente han tratado de interpretar como un impuesto. Pero esto nos deja ver que no solamente era un impuesto, sino que había un trabajo forzado, porque dejen leerles los versos 20 en adelante, dice: a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heteos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Es decir, que este trabajo forzado que incluía impuesto era únicamente para aquellos que Israel no había sacado de sus tierras como el Señor les había mandado. Y es adicional a los 4,000 kilos que recibe de Irán, la imposición de este trabajo forzado que era para aquellos habitantes que no eran del pueblo de Israel, con lo cual construye el templo y su palacio. Después de esto encontramos que también nos habla de la terminación del servicio religioso. Encontramos que finalmente la esposa, hija de Faraón, es sacada del rey de la casa de David. Y no tenemos muchos detalles aquí, aunque en Segunda de Crónicas nos deja ver que probablemente Salomón la está sacando de este lugar porque ella considera que ella es una mujer impura, y que en la casa de David estuvo el arca del Señor. Así que como parte de la terminación, que no solamente incluían los aspectos físicos, sino sobre todo los aspectos religiosos, Salomón entonces saca a su mujer de la casa de David, la lleva a la casa que él construyó, y entonces vemos que el servicio de sacrificios empieza a ser llevado a cabo entonces ahora sí en este templo que ha sido construido. Esta es la manera en la que este texto está estructurado. En los últimos versos ustedes se dan cuenta que nos habla de los medios marítimos. Estos medios marítimos que probablemente pueden, en relación al contexto, ser los cuales son los medios que Salomón utilizó para poder llevar todos los bienes que fueron necesarios, como maderas, piedras y otras cosas para la construcción. Ahora, no es muy claro, porque parece ser por los últimos versículos que pudieron haber sido esta flotilla construida después de la construcción del templo y del rey y del palacio. Yo me inclino más a pensar que cada uno de estos detalles que Salomón ha mostrado, él está tratando de hacer ver cuán cuidadoso fue y esforzado por poder recopilar todo lo necesario para construir el templo y su palacio. Ahora, ¿cómo podemos meditar esta mañana en Cristo, en este texto, hermanos? Yo ruego al Señor, pueda esto encender nuestros corazones esta mañana, como les decía hace algunos domingos atrás. Que nuestro entendimiento de la santidad de nuestro Dios en medio de nosotros, día del Señor tras día del Señor, crezca. Porque, hermanos, creo firmemente que si la iglesia carece de algo en nuestros días, es de un entendimiento de la santidad de Dios en el día del Señor. Y por lo tanto, un menosprecio a todo lo que tiene que ver con su día. Aquí encontramos algo muy importante en la primera sección donde el Señor contesta a Salomón. Nosotros vamos a ver la manera en la que Salomón ora y cómo Dios contesta. Y yo quiero rápidamente, para no tomar mucho tiempo, hacerles recordar cuál fue la promesa después de la caída. Quiero que sus mentes empiecen a recordar un poco cómo fue
hecha la creación, cómo toda esta fue hecha bella y cómo existía el huerto en donde el Espíritu de Dios se paseaba entre Adán y Eva, pero después viene la caída. Adán y Eva se encontraban en un pacto con Dios, un pacto que es denominado el pacto de obras. Si tú obedeces, entonces recibirás esto. Pero si tú no obedeces, entonces recibirás esto, muerte. Y nosotros sabemos qué pasó con Adán y Eva. Nosotros entendemos que el pacto de obras no pudo ser cumplido por Adán. Y ahora nos encontramos en una temática de la historia de la redención, en donde encontramos a Salomón, o lo que pudiéramos llamar otra sombra de Adán y Cristo. Y encontramos a Salomón nuevamente construyendo este lugar, en donde la presencia del Señor, su gracia especial iba a ser manifestada. Pero seguimos oyendo un eco del pacto de obras. Seguimos escuchando. Si tú obedeces, recibirás esta bendición. Pero si tú no obedeces, estas maldiciones vendrán sobre ti. Y el Señor le dice a Adán en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y hermanos, nosotros podemos recordar, según nuestra confesión de fe, que ahí el Señor está revelando el pacto de gracia. Ahora, hermanos, quiero que piensen esto, por favor, porque el pacto de obras no fue cumplido por Adán, y luego vemos una sombra en Salomón. Y imaginen al pueblo de Israel, el Shekinah baja en el capítulo anterior, y como veíamos, el Shekinah en una nube oscura, tipificando que no ha sido quitado el velo, pero ahora vemos en el servicio que para que la presencia de Dios siga ahí, sigue siendo condicionada. Sigue siendo condicionada, porque Salomón, si tú no obedeces, este Shekinah es manifestando la gloria especial del Señor para hombres que lo necesitan, como tú y como yo, van a ser quitada. Ahora, hermano, yo quiero que tú pienses como un israelita de ese tiempo, diciendo, pero ¿quién podrá permanecer sin pecado delante de ti? Salomón mismo dice, pero no hay hombre que no peque. Y el Señor está diciendo, pero Salomón, si tú no mantienes mi pacto, yo me apartaré de ti. Y hermanos, capítulo 10 de nuestro libro de Reyes, viene el esplendor de esta mujer para decir lo que me habían dicho. No es nada comparable. La mujer de Sabá no es nada comparable con la gloria que se me había dicho, con lo que ahora estoy viendo. Pero en poco tiempo, un capítulo más, y empezamos a ver que Salomón no cumple el pacto. Hermanos, la gloria de la promesa aún no es perfecta. Aún el cumplimiento de 3:15 no ha pasado. Hermanos, para nosotros quizás no es muy evidente, pero cada que se levantaba un rey, Israel estaba aguardando. ¿Será este el hijo de la promesa? ¿Será este con quien tú harás pacto con tu pueblo? ¿Será este con quien el que cumplirá a perfección? ¿Será este el hijo de la promesa que destruirá la serpiente en su cabeza? Y no lo es. No lo es. No obstante, esto fue causa de gozo para el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, yo quiero solamente decirles esto esta mañana.
Para nosotros ya no es sombra, como decía hace 8 días. Para nosotros el pacto de obras ya no es temible, hermanos. Para nosotros el haz esto y vivirás, o haz esto y morirás, ya no lo es más. Quiero decirte algo, por favor, y con la ayuda del Señor, suplicar que puedas sensibilizarte este día para entender que lo que el tipo o la sombra estaba anunciando no es comparable con lo que la esencia de Cristo mismo es. Cuando Cristo mismo vino, Él sí cumplió el pacto de obras. Él sí fue perfecto en todo, aunque fue tentado. Él sí fue tentado y en su obediencia hubo perfección externa e internamente. El segundo Adán, nuestro Señor Jesús, cumplió lo que Salomón no pudo hacer. Y lo que Salomón no pudo hacer fue mantener el Shekinah en medio del pueblo de Dios. Pero quiero decirte algo, lo que Cristo sí pudo hacer es asegurar que su presencia santísima y bendita está en medio de nosotros esta mañana. Que la santidad que se le acercó a Moisés y le dijo, quita el calzado de tus pies, porque tierra santa es, nunca más es quitada de en medio de su pueblo, por lo que el segundo Adán hizo. Mi hermano, lo que Cristo logró, que no pudo Adán, que no pudo Salomón, que no pudo David, y que no pudo ser ningún otro hombre, hace que tú y yo estemos esta mañana en el lugar más glorioso. Y no me refiero a esta iglesia únicamente. Me refiero a las iglesias de Cristo. Es el lugar más glorioso, donde un gusano del polvo, como tú y como yo, podemos estar. No hay lugar más glorioso en toda la tierra, donde tú y yo podamos estar. El lugar más glorioso es donde la presencia de Cristo habita. Y era prometido. Porque Él sí cumplió el pacto de obras en perfección. Él estaría con nosotros. Hermanos, la razón por la que la iglesia es tan preciosa, tan santa, tan gloriosa y demanda reverencia de nosotros, no es porque hombres lo pedimos. Es porque la presencia del Santo y Trino Dios está en medio de nosotros. A Él adoramos.